Cuando hay relaciones que se construyen dentro de principios y valores como la lealtad o la fidelidad, son relaciones sólidas. Creo que de alguna u otra forma, bien sea a través de un amigo, a través de una pareja, a través de alguna otra persona, un compañero de trabajo, nosotros hemos experimentado lo que es la traición o lo que es la infidelidad o lo que es que en cierto momento relaciones se rompan porque de alguna u otra forma tú no sabes por qué ni en qué momento o nosotros cambiamos o la otra persona cambió, pero se rompen relaciones, se hieren corazones también cuando las personas tienen que vivir momentos en donde está implícita la infidelidad o en donde no nos han sido leales o han sido desleales. Pero en el reino de Dios, el Señor nos enseña principios de lealtad para que nosotros podamos construir relaciones y que sean relaciones sólidas. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga buenas relaciones, que sean relaciones duraderas, que se muevan en principios, que se muevan en valores y que no se muevan en emociones. Así que hemos visto durante varias semanas cómo el Señor nos afirma con respecto a lo que es la lealtad. Qué bueno cuando tú y yo somos reconocidos por ser personas de confianza, por ser personas transparentes, por ser personas leales. Y aunque todos, de alguna u otra forma, hemos sido infieles, porque eso es lo que dice la palabra, que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios nos enseña a movernos en lealtad, a movernos en fidelidad. Pero quiero decirles en esta mañana, como título de esta enseñanza, lo siguiente: la lealtad es cara. ¿Ok? Ese es el título de esta enseñanza. La lealtad es cara, no es algo fácil. Porque para yo ser leal a una persona, tengo que comprender que a otras personas yo no les voy a ser leal. Pero a quién yo le soy leal y a qué persona yo no le soy leal, ese es el punto que hoy vamos a descubrir a través de los principios que están en la palabra de Dios. ¿Saben que el primer rey de Israel, alguien sabe cómo se llamaba el primer rey de Israel? Que levante la mano. ¿Cómo se llamaba, Silvia? Saúl. El pueblo de Dios quería un rey como las otras naciones. Y Dios les decía: yo soy el rey de ustedes. No necesitan tener un rey de carne y hueso. Pero ellos pedían y pedían y pedían y queremos tener un rey como lo tienen las otras naciones. Así que Dios levanta un hombre y el nombre de este hombre era Saúl. Fue el primer rey de Israel. Así que mientras Dios lo acompañaba, pues él triunfaba en las batallas, gobernaba con sabiduría, hacía las cosas correctamente, pero en cierto momento, antes de una batalla, Dios le da instrucciones a Saúl de lo que él tenía que hacer después de que ganaran esa batalla. Él le dice: eliminen todo, los animales, no se queden con el oro, no se queden con la plata. Yo quiero que ustedes comprendan que yo soy su proveedor, así que cuando tengan el botín, no tomen absolutamente nada. Dios le mandó a eliminar hasta los animales. Pero cuando ellos triunfan en esa batalla, muchos de ellos perdonaron la vida de sus opositores, perdonaron la vida de animales y tomaron del botín para llevárselo y guardarlo por alguna razón. Así que quiero que me sigan en esta historia, porque ese es precisamente el momento en donde Dios dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Voy a buscarme otro rey, porque como pecado de adivinación, dice el Señor, es la rebeldía. Así que Dios consideró que en cierto momento Saúl fue rebelde porque no cumplió las instrucciones que él les estaba dando de manera milimétrica, y Dios se busca otro rey. ¿Quién es ese segundo rey de Israel? ¿Alguien sabe? Se llama David. David era un joven que pasaba tiempo con su rebaño. Él lo que era un pastor, estaba siempre pastoreando las ovejas.
Sus hermanos lo odiaron porque finalmente no fueron escogidos. Dios escogió el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Así que ese era David. Dios no escoge entre muchos hermanos a los que eran más capaces, a los que a la vista de los ojos podían tener más potencial que David. No, el Señor escoge al que estaba de último en la fila, al pastor de las ovejas. Ese era el rey David. Y cuando nosotros leemos en la palabra, observamos que viene un proceso en la vida de David en donde, por ejemplo, en cierto momento se levantó un filisteo llamado Goliat. Todo el mundo sabe que David mató a Goliat y que Goliat era pequeñito. ¿De qué tamaño era Goliat? Dice la palabra que era un hombre de gran estatura. Y cuando este hombre de gran estatura, filisteo, estaba burlándose del pueblo de Israel y todo el mundo observaba a ese hombre gigante y decía, no, yo con ese no me meto, yo me quedo acá, no quiero estar en esta situación, no voy a enfrentar yo a Goliat. Decían todos los israelitas. En cierto momento, la mamá de David toma una vianda y le dice, ve y llévale a tus hermanos porque están en la batalla, porque David ni siquiera pertenecía al ejército de Israel. Y cuando David llega y observa que todos sus compatriotas están enajenados, atemorizados, observan al gigante, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, bueno, que no ves el tamaño de ese gigante, yo no me meto con ese. Y todo el mundo estaba hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y David, dice la palabra que David se indignó. Se indignó de que viniera un gigante, porque físicamente era grande, a burlarse del ejército de Israel, a burlarse de hombres que supuestamente creían en Dios. Ellos creían en Dios, pero no conocían a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú sabes que nadie se puede burlar de Dios. Que la persona que se burla de Dios es el peor negocio que puede llegar a ser, porque Dios es el que sale a defenderse a él mismo. Así que David dice, yo soy el que va a pelear con ese hombre. Y Saúl, que era el rey, dice, pero si tú eres un niño, nunca has manejado una armadura, no es posible esto que va a ocurrir. Pero David dice, quiero que sepas algo. Yo he cuidado a mis ovejas de osos, he cuidado a mis ovejas de animales grandes. Y el Señor a mí me ha dado la victoria. Y así como me ha dado la victoria con respecto a mi rebaño, cuando vienen a atacarlo, Él me va a dar la victoria contra ese gigante que está allá. Así que cuando Saúl, que es el rey de Israel, que también estaba atemorizado, escucha a este jovencito diciendo esto, dice, bueno, ok, perfecto, dale. Pero ven acá, ponte mi armadura. Y cuando David se pone esa armadura, no podía ni caminar porque no era algo que le quedaba a él. Él decía, no, 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 no. Hay gente que cuando tú dices que vas a hacer algo, entonces dice, mira, tú no eres capaz de eso que vas a hacer. Pero cuando ven que tú sigues adelante, entonces dice, ya va, pero yo te voy a decir cómo es que lo tienes que hacer. Y cuando tú le dices, no, 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 yo lo voy a hacer a mi manera, entonces, y lo haces, después te dice, yo siempre creí en ti que tú lo ibas a hacer. ¿Conocen ese tipo de personas? ¿Hay algún tipo de personas? No, 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 no me voy a ir hasta allá. Ahí está Saúl diciéndole, perfecto, te doy permiso, pero ponte mi armadura. Es con esta que vas a ganar. Ajá, ¿y por qué no vas tú? Yo siendo David le hubiera dicho eso. Pero David dice, no, esta armadura a mí no me queda. Déjeme tranquilo, yo lo que tengo aquí es con mis piedras yo voy. Y todos sabemos que David mató a Goliat porque Dios lo respaldaba. Después de la desobediencia de Saúl, comenzó en la vida de Saúl un declive. Ya Dios no estaba con él y el hombre empezó a observar a David, que David venía en ascenso. Y aunque era el pastor de unas ovejas, pues Dios lo estaba respaldando. Cuando David le ganó a Goliat, él comenzó a cobrar fama y ya Saúl no lo veía con muy buenos ojos. Lo veía extraño porque decía, algo está ocurriendo acá. Yo ya estoy perdiendo el respaldo de Dios, pero Dios también le está dando su respaldo a otro jovencito. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Así que a partir de ese momento, cuando todo el mundo celebraba la victoria de David a Goliat,
ya Saúl no lo miraba con muy buenos ojos. Con esto como introducción, quiero decir otra cosa. Este hombre, Saúl, tenía un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Saúl? ¿Alguien sabe cómo se llama ese muchacho? Jonatán. Así que Saúl tenía un hijo, se llama Jonatán, pero Jonatán también puede observar lo que ahí está ocurriendo, a pesar de que Saúl es mi papá y toda la vida yo he estado a su lado y toda la vida le he obedecido y toda la vida, obvio, esa relación de padre a hijo él la puede observar, pero él observa y dice, ya va, Dios ya no está con mi papá, Dios está con David. Y cuando ellos se encuentran, la palabra de Dios dice que sus vidas quedaron entrelazadas, la vida de Jonatán y la vida de David, porque Jonatán reconocía que el respaldo de Dios estaba con David y que ya no estaba con su papá. Ahora sí, arranquemos. Digamos algo de Jonatán. Jonatán se dice en la Biblia que era un hombre valiente, que era un hombre fiel, que era un hombre leal y que era un gran amigo. Así que Jonatán tiene estas características. Él era el hijo del primer rey de Israel que se llamaba Saúl y él observaba el declive de su padre por la desobediencia y el ascenso de un nuevo rey para Israel que se llamaba David. Así que él está observando ahí. Hay una encrucijada en su corazón. ¿Por qué? Porque por un lado tengo a mi papá, pero mi papá ya no tiene el respaldo de Dios. Y por otro lado tengo a David, que David está siendo respaldado por Dios, está siendo levantado por el Señor. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5, dice lo siguiente. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Así que, muy importante, ¿qué está describiendo la palabra acá? El encuentro entre Jonatán y David. La palabra dice que sus almas quedaron ligadas. ¿Cuántos tienen acá un mejor amigo? Levanten la mano. Yo tengo un amigo, piensa en tu amigo y ese es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que desde que yo conocí a esa persona, mi alma quedó ligada con esa persona. Qué bonito es tener a una persona a la que tú consideras tu hermano. Tú sabes cómo él piensa, él sabe cómo tú piensas, se entienden, se comprenden, están en las buenas, están en las malas, perfecto. Esa es la relación que aquí están haciendo. Y cuando eso ocurre, yo creo que esto tuvo que ser Dios el que unió a David y a Jonatán. ¿Ok? Asegúrate de que las personas con las que Dios te une, pues tú reconozcas continuamente que Dios está en el asunto. Es decir, si hoy hablamos acá de lealtad, podemos decir que ¿cuántos se sienten identificados? Porque eso es algo que nosotros trabajamos muchísimo. La identidad. ¿Cuándo se sienten identificados, por ejemplo, con esta congregación, con esta iglesia? Uno dice, esta es mi iglesia. Y ahí yo me paro. Cuando tú eres contratado en una compañía, lo primero que hacen es te ponen un uniforme, te ponen el sello y de alguna u otra forma tú representas ese lugar. Porque tú dices, esta es mi familia, esta es mi iglesia, esta es la empresa para la cual yo trabajo. Qué importante es la identidad. Y qué triste cuando tú estás en un lugar con el que no te sientes identificado. Porque eso también nos pasa, a todos nos pasa. Estoy trabajando en este lugar, pero realmente yo no comulgo con los valores de este lugar, con los principios de este lugar, con el producto que están ofreciendo. Si yo estoy en una empresa, estoy trabajando en este... Uno se siente incómodo. Pero cuando tú te sientes identificado con algo, tú te haces parte de eso, de los valores, de los principios, aprendes, representas, das, recibes, porque te sientes identificado. Es importante que uno se sienta identificado. Yo he escuchado a un pastor que decía en una película
que se llama Jesus Revolution, cuando ellos cambiaron la forma como ellos estaban operando porque empezaron a llegar hippies a su iglesia, pero había gente que se incomodaba porque había una alfombra nueva y entonces los hippies venían descalzos y él decía, a ver, el problema es la alfombra. Bueno, quitemos la alfombra, pero no vamos a impedir que la gente que está viniendo a los pies del Señor Jesucristo, pues no venga por una alfombra. Pero había gente que se sentía identificada y había otra gente que decía, ya va, los valores, los principios de este lugar están cambiando. A ver, ¿estamos por las almas o estamos por la alfombra? No, estamos por las almas. Y el pastor decía, quiero que sepan algo, las puertas de esta iglesia están abiertas tanto para entrar como para salir. Eso fue un comentario súper contundente porque él decía, el que esté con la visión de alcanzar almas para el Señor, bienvenido. Pero el que no esté con la visión de alcanzar almas para el Señor, sin distinción de que si vienen descalzos o no vienen descalzos, si son de una clase social, si son de un color o si son de un partido o del otro, no. Las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para la derecha, las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para la izquierda. Queremos abrazarlos a todos porque la iglesia está para poder recibir almas que quieran conocer al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Se comprende lo que estamos tratando de explicar en esta mañana? Así que es muy importante que uno tenga un sentido de identidad, que uno se sienta representado y que uno también representa el lugar donde uno está. Dice el verso 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron un pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. A ver, ¿de qué momento estamos hablando? Del momento en el cual David triunfa contra Goliat y está tomando fama. Saúl no se siente amenazado, así que él lo toma y le dice, mira, ven acá, yo te voy a poner al frente de algunas batallas. Está observando que el joven tiene un respaldo, pero no se siente amenazado. Pero llega un momento en donde él se siente amenazado. Qué triste. Hay una enseñanza que nosotros hicimos cuando estábamos en pandemia y que se llamaba, no saques los codos. ¿Ok? ¿Qué significaba sacar los codos? Ustedes saben que cuando uno toma un rebote jugando básquet, los basquetbolistas sacan los codos para que otro no venga y sepa que si le vas a quitar la pelota, lo primero que te puede dar es un codazo en la boca. Sacar los codos significa que cuando a veces uno ve que una persona está siendo levantada por el Señor, uno dice, ya va, mira, ponte aquí, que nadie te vea, no quiero que te vean mucho. Eso es sacar los codos. Porque me siento amenazado. Por el contrario, cuando Jesús veía que había potencial en las personas, Él era el primero que ayudaba a esa persona a poder salir, porque mientras más personas se levantaban para el reino, pues el reino era fortalecido. Son dos modelos de liderazgo, porque hay personas que se sienten amenazadas y ya, por ejemplo, aquí están estos dos jóvenes, Leman y Diego, perdón, tengo tantos jóvenes que se me confunden gracias a Dios. Leman y Diego están acá con las cámaras, pero de repente llega alguien que dice, mira, yo quiero aprender de las cámaras. Bueno, sí, ven otro día. Ya va, ¿qué estás haciendo? ¿Queremos que el reino se fortalezca o queremos que el reino se debilite? No, queremos que el reino se fortalezca. Y si hay una persona que despierta un pequeño interés y te dice a ti, a alguno de ustedes, yo no sé nada de cámaras, lo poco que ustedes han aprendido, tienen que pasárselo a él. Y de esa manera el reino se fortalece y ustedes como líderes también se fortalecen. Así que no podemos sacar los codos. Mucho cuidado con eso. En el reino no se sacan los codos. En el reino se estimula a una persona que despierta un interés, allá están con la fotografía, allá está en otra área. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos que el reino crezca.
Pero Saúl se sintió amenazado y decía, ya va, vamos a minimizar un poquito más a David porque la cosa está como que viene con mucha potencia. No me gusta la potencia con la que David está surgiendo. Dice el verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David se volvió de matar al filisteo, estamos hablando de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl hirió a miles, pero David hirió a 10,000. Esto no le gustó a Saúl. No le gustó. Y sacó los codos. Dice la palabra, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Así que no le gustó lo que dijeron. Porque aquí el líder soy yo, ese es Saúl. Y aunque no tenía el respaldo por parte de Dios, él se quería mantener siendo el líder. Qué peligroso es eso. Porque ¿en qué nos diferenciamos de todas las personas que no conocen a Dios? En nada. Por el contrario, cuando nosotros al que está de último lo ponemos de primero, como lo hizo Jesús, el que quiera ser primero, decían los discípulos, yo quiero ser el primero. ¿Quién es el primero? Entonces Jesús decía, ¿tú quieres ser el primero? Sí, ponte de último y sirve a los demás. El que quiera ser primero, que se ponga de último y que sirva a los demás. Porque cuando Dios levanta, Él levanta de acuerdo al servicio que nosotros le prestamos a los demás. ¿Por qué Dios escogió a David? Porque mientras los otros estaban promocionando, sus hermanos, miren, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Dónde estaba David? David estaba en el potrero, adorando a Dios, cuidando a sus ovejas. Y llega el profeta y dice, no hay otro, no te falta algún otro. Y dice, sí, hay uno que está allá en el potrero. ¿Me lo puedes traer? Y mientras lo traían, el Espíritu Santo vino sobre el profeta y le dijo, ese es el próximo rey de Israel. Porque lo que Dios busca es un corazón humilde. El liderazgo que nos presenta el Señor Jesucristo está basado en la humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Así que si a veces se levanta algún pequeño vestigio de orgullo en nosotros, por favor, llévalo abajo, písalo y manténlo ahí. Y comprende lo siguiente, el orgullo va a querer tirar para arriba otra vez. No es que tú digas, ya, lo controlé. No. Todos en este lugar se nos quiere levantar en cierto momento el orgullo. Mírenme a mí, soy yo, soy... No, cuidado. Porque esa es la vía directa que te lleva a ser destituido, arrancado por parte de Dios. Por favor, veamos el ejemplo en lo que le ocurrió a Saúl. Saúl perdió la humildad, se llenó de orgullo, ya no miraba bien a David, dice el verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo por parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, porque él tocaba el arpa, y cuando él tocaba el arpa, este hombre podía conciliar el sueño, y decía, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Así que muy importante, hay que tener cuidado de la forma como uno se mueve dentro del reino de Dios.
Porque el reino de Dios es para las personas que tienen un corazón humilde. Lo más impresionante de la vida de Jonatán, el tercer personaje de esta historia, es que él tuvo que tomar una decisión. Él estuvo en esa encrucijada de ver cómo, ¿a quién le soy fiel y a quién no le soy fiel? Por un lado tengo a mi papá. Por otro lado tengo a David. Pero mi papá, en cierto momento, salió de los principios, salió del reino, salió de la obediencia, salió de hacer las cosas conforme a lo que Dios establece. Qué posición tan dura la que tenía Jonatán, ¿verdad? Pero esa posición también la tenemos cada uno de nosotros en cierto momento. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, quiero decir algo, son pocas las personas que tienen el alto privilegio de poder tener dentro del reino de Dios a su mamá, a su papá, a sus hermanos y al perrito y a todo el mundo dentro del reino de Dios. Son pocas, son excepciones las personas que pueden disfrutar de tener a toda la familia dentro del reino. Cuando Dios te llama, Él también te mete en una encrucijada, como metió en una encrucijada a Jonatán, que en cierto momento veía como su padre se alejaba, pero que Dios respaldaba y levantaba un nuevo rey, y él le debía fidelidad y lealtad a ese hombre con el cual Dios había cruzado sus almas. No sé si me estoy explicando correctamente, porque nosotros construimos en principios. Nuestras relaciones deben estar en un cimiento de principios. ¿Qué significa que nuestras relaciones deben moverse dentro de un cimiento de principios? Bueno, precisamente que si yo soy una persona que por un lado estoy en este lugar, acá, predicando la palabra y hablando de Dios, pero yo me bajo de este lugar y ustedes el lunes, el martes, el miércoles se encuentran conmigo y yo estoy haciendo cualquier otra cosa, Dios me libre. Ustedes no deben lealtad ni a la iglesia ni a líderes en los cuales ustedes vean que están diciendo una cosa, pero están haciendo otra cosa. ¿Se comprende esto? Estamos hablando de lealtad. Llegó un momento en donde Jonatán decía, pero este es mi papá. Mi papá se está volviendo loco. Dice la palabra que él disvariaba. Que en cierto momento vio, David se está levantando, lo voy a matar, y le metió una lanza y David se así, ¡guau!, y escapó. Y trató de matarlo 2 veces y trató de matarlo 3 veces. Se volvió loco aquel hombre. ¿Por qué? Porque había perdido el respaldo por parte de Dios. Pero Jonatán dijo, ya va, aquí la persona a la que Dios está levantando es a David. Yo debo mi lealtad a David. ¿Se comprende? Hay un verso contundente que está al final, Lucas 14:26. Dice lo siguiente, el que habla es Jesús, y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por favor, leamos eso 1 vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, pero antes de leerlo la segunda vez, expliquemos qué significa aborrecer en este versículo. Por favor, muy importante. No significa que yo a mi mamá la amo y mañana no la amo. No, no significa eso. Lo que significa es que el amor que nosotros le tenemos a todo esto, a todas estas personas, es decir, a mi madre, a mi padre, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas y aún a mi propia vida, debe ser inferior o estar detrás del amor que yo le tengo al Señor. Nunca por delante, siempre por detrás. El amor que yo le tengo al Señor es más importante que el amor que le puedo tener a mi mamá, que el amor que le puedo tener a mi papá, a mi esposa, a mis hijos y aún a mi propia vida. Esto es lo más duro. Y aún a mi propia vida. ¿Qué significa que el amor que yo le tengo a Cristo Jesús sea mayor que el amor que yo le tengo a mi propia vida? Que en cierto momento
El Señor me va a pedir que yo vaya en una dirección, pero yo quiero ir en otra. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado, no se imaginan cuántas veces. Señor, ¿es en serio? ¿Me estás metiendo en esta encrucijada? Sí. Necesito, Armando, que hagas esto. Pero yo no lo quiero hacer. Bueno, toma tu decisión. Porque yo te estoy pidiendo que hagas esto en este momento. Pero es que yo no lo quiero hacer. Toma tu decisión. Entonces, como yo amo más al Señor que a mi propia vida, yo tomo mi decisión. Y cuando tú y yo tomamos decisiones en base a los principios, a la voz de Dios, que constantemente nos está hablando, todas son decisiones acertadas. ¿Cuántos quieren acertar? Yo quiero acertar. Siempre quiero acertar. Los desaciertos en nuestra vida nos producen muchísimo dolor. Y Dios es un Dios de aciertos, no es un Dios de desaciertos. Cuando hay desaciertos, no fue porque Dios te dijo que te metieras por ahí. Te metiste tú solito, reconócelo, reconozcámoslo en esta mañana. Dios no te dijo que te fueras por ahí. Además, el Espíritu Santo te advirtió una y otra vez, ten cuidado, no pises ahí, no pises ahí, no pises ahí. Señor, ya va, ¡pum! Señor, ¿por qué tú me haces esto? No, el Señor no hizo nada, lo hiciste tú. Porque aquí dice, si alguno viene a mí, ¿cuántos hemos venido al Señor? Yo he venido al Señor, estamos viniendo al Señor. Y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede. Estamos descalificados. Así que hay muchas decisiones que a veces nosotros tomamos en base a sentimientos y emociones. No decidas en base a sentimientos y emociones, decide en base a principios. Principios. Porque los principios te protegen, hacen un vallado alrededor de ti. Y ese vallado que está alrededor de ti te protege. Hay ángeles caminando contigo, protegiéndote, guardándote, animándote, viéndote avanzar hacia tu propósito. Aunque lamentablemente a veces eso tenga que ver con decirle no a nuestra propia familia, con decirle no a algunos amigos, algunas amigas. ¿Cuántos han tenido que cortar con algunas amistades después de que han conocido al Señor? Por favor, levanten la mano, yo quiero levantarla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si mis amigos me estaban arrastrando hacia mi pasado, me estaban arrastrando hacia hacer las cosas siempre de la misma manera. Y pasan los años y tú ves a tus amigos y cómo están tus amigos de la misma manera. Pero tú ves lo que Dios va haciendo en tu vida. Pero ahí hay una encrucijada en donde tenemos que tomar decisiones. Y la gente se confunde. Porque dice, bueno, pero es que Dios no me ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. Sí, pero Dios ha enviado su palabra y su palabra dice lo siguiente, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Así que lo primero que Dios hace cuando llama a una persona, Silvia, te aleja de ciertas amistades, te aleja de cierto círculo social, trata contigo, te levanta, te fortalece y después te envía a ese círculo social y tú estás en ese círculo social siendo influencia para ellos, no ellos influenciándote a ti. Pero en las primeras de cambio uno se mete y uno dice, sí, yo voy con Cristo, y de repente tú ves tu estado y estás peor que cuando no habías venido a Cristo. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que te influenciaron a ti, no fuiste tú el que los influenció a ellos. ¿Se comprende, familia? Es un principio que siempre se mantiene en el tiempo. No puedo estar siempre con mi círculo de amigotes, tomando, bebiendo, haciendo lo que ellos hacen en todo momento, volviéndome loco, llegando tarde, tengo mi familia vuelto un desastre. Pero el domingo, mi Biblia, ¿dónde está mi Biblia? No sé ni dónde está mi Biblia. ¿Y por qué esta Biblia está llena de polvo? Bueno, porque no la has leído en toda la semana. Yo me voy para la iglesia. No funciona así. Necesitamos tomar decisiones determinantes, así como la que tomó Jonatán en cierto momento, en donde dijo, ya va,
mi lealtad está hacia este hombre. Yo no tengo por qué seguirle siendo leal. Esto es duro lo que voy a decir. Yo no tengo por qué seguirle siendo leal a mi papá si mi papá ya no está yendo de la mano de Dios. Le desobedeció. Dios quitó su respaldo de él. Cada uno de nosotros debe tomar decisiones. ¿Saben qué va en contra de nuestro crecimiento muchas veces? El sentimentalismo. El no poder cortar mi cordón umbilical. El que me une a papá y a mamá. Y no, pero es que a mi mamá le gusta así, a mi papá le gusta así. Madres que permiten que su hijo de 15, 14, 13 tenga una noviecita o un noviecito y que se quede a dormir en la casa. Y bueno, pero es que ¿cómo le voy a decir que no? Pues dile que no. A ver, repite conmigo. No. Así se dice. ¿Cómo es posible? Pero el domingo voy al coro de la iglesia, hago mi acto de presencia. Pero ¿cómo le voy a decir a Dios que me respalde si yo estoy haciendo las cosas de una manera que a Dios no le agrada? ¿Se comprende, familia? Y Dios te quiere levantar. Pero las relaciones que nosotros tenemos son relaciones que deben funcionar en principios. Por eso es que es vital conocer los principios. Porque el principio se mantiene. Imagínense que esto tuviera aquí 10 pisos. No es uno, son 10. Y yo me paro acá y digo, voy a romper la ley de la gravedad. Y me lanzo de cabeza, 10 pisos hacia abajo. El único que se rompe soy yo. Y el principio se mantiene intacto. No voy a romper la ley de la gravedad, el que se rompe la cabeza soy yo. Y el principio permanece intacto. Dios es un Dios de principios. Quiero conocer sus principios. Anhelo, Señor, que tus principios gobiernen mi vida. Así como tú eres leal y fiel, yo quiero ser leal y quiero ser fiel. Cuando tenga que tomar una decisión, no me voy a ir por el emocionalismo, porque bueno, ¿cómo le voy a decir no? Es mi amiga con la que yo estudié tercer grado y la conozco desde hace tanto. No, dile que no o dile que sí. Sé de impacto, sé de influencia a las personas que están a tu alrededor, porque a veces yo me voy con esas personas por el sentimentalismo y Dios me dice, así tú no puedes ser mi discípulo. Estás tomando tu decisión. Dale. Como una vez decía Dante, lo siguiente, jóvenes que están acá, ya estamos terminando. Él decía, tú puedes pasar, cuando lo dijo era con Facebook, ahora yo lo digo, es con TikTok o con Instagram. Tú puedes pasar 6 horas en TikTok y en Instagram diario, dale. Pero eso y que Dios te use son dos cosas muy diferentes. Toma tus decisiones. Tú puedes estar ahí dándole a YouTube, pero eso y que Dios te use son dos cosas muy diferentes. Toma tus decisiones. Tiempo con Dios es unción, tiempo con Dios es poder, tiempo con Dios es impacto, es influencia. Él te está formando, te está ensanchando cuando tú abres la boca. Eso es poder lo que sale a través de tu boca. ¿Por qué? Porque estás buscando el rostro de Dios. Y qué pesado es el trabajo que a veces nos toca a nosotros como padres, decir no hagas esto, no hagas lo. No, dale. Pero eso y que Dios te use son dos cosas muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo, familia? Nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana. Qué duro lo que le tocó a Jonatán, pero qué duro a veces lo que nos toca a nosotros. Pero qué bien se siente pagar el precio. Decir, no, si yo era así antes, ya no soy así. Antes yo lo hacía, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora Cristo habita en mi corazón. Porque el Espíritu Santo está en mi corazón. Ahora mis decisiones están basadas en principios, no en emociones. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa